Alfonso XIII cumplió la mayoría de edad en el año 1902, y en esa época había una fuerte crisis provocada por el desastre del 98, en el que España perdió sus últimas colonias, que llevó a los partidos dinásticos, es decir, a los conservadores y a los liberales, a iniciar un programa de reformas para regenerar la vida política española. Los gobiernos conservadores hicieron reformas hasta el año 1909, pero este intento de sanear el sistema político fue un fracaso, ya que no acabó con el caciquismo ni con la corrupción electoral. Mientras los partidos del turno dinástico iban perdiendo influencia, la oposición, formada por socialistas anarquistas republicanos y nacionalistas catalanes, se fortalecía. En el año 1909 se produjo un deterioro de la vida política con motivo del levantamiento popular en Barcelona, conocido como la Semana Trágica. La chispa que inició la revuelta fue la oposición al reclutamiento de soldados para la guerra de Marruecos. El levantamiento fue aplastado por el ejército y la represión resultó desproporcionada. Estos hechos provocaron la repulsa de la opinión pública y la dimisión del presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura. Ante esta situación, el rey encargó la formación de un nuevo gobierno a los liberales. A partir del año 1910, los liberales iniciaron una experiencia reformista. José Canalejas intentó un reforzamiento del poder civil del Estado frente a la influencia de la Iglesia Católica, fomentando la enseñanza pública y limitando las asociaciones religiosas. Canalejas también inició una cierta descentralización del Estado. En el año 1912, Canalejas fue asesinado por los anarquistas, iniciando así un periodo de inestabilidad que condujo de nuevo a los conservadores al poder, a partir del año 1913. Ante los crecientes problemas sociales, los conservadores gobernaron de forma autoritaria, clausurando frecuentemente las Cortes y gobernando por decreto ley. El descontento social estalló en el año 1917, cuando la coyuntura económica creada en España por la Primera Guerra Mundial originó un amplio movimiento de protesta. La oposición exigió la dimisión del gobierno y la convocatoria de cortes constituyentes. Al mismo tiempo, grupos de militares organizaron juntas de defensa y se enfrentaron a la política del gobierno. Por último, los sindicatos CNT y UGT convocaron una huelga general revolucionaria, con el objetivo de derrocar al gobierno. Esta situación de crisis generalizada era un reflejo del deterioro de la vida política y social, y aunque el gobierno consiguió reprimir las huelgas y pactar con militares y políticos, se evidenció una situación de grave crisis política. Entre los años 1917 y 1923 hubo inestabilidad política, conflictividad social y un agravamiento de la guerra de Marruecos. En esos años se formaron 13 gobiernos diferentes, y en esos años los sindicatos aumentaron su número de afiliados y se creó el Partido Comunista de España. Los sindicatos y los grupos políticos de izquierda radicalizaron sus posiciones e impulsaron movilizaciones obreras. Así, en el campo andaluz, durante el trienio bolchevique de los años 1918 a 1920, los jornaleros expropiaron y repartieron las tierras, y sus huelgas llegaron a paralizar las cosechas. Pero donde la lucha obrera fue más intensa fue entre los trabajadores industriales, llegando a paralizar la producción de la empresa durante muchos días. Ante esta situación, el gobierno y la patronal endurecieron su actitud y se entró en un grave proceso de violencia social, creando grupos armados contra los revolucionarios que asesinaban a dirigentes obreros y que disolvían violentamente las huelgas. El gobierno y la patronal también crearon unos sindicatos menos radicales para sustituirlos por los que había. En el año 1921, en la población de Anual, que era un protectorado español en Marruecos, el ejército español sufrió una estrepitosa derrota y más de 12.000 soldados perdieron la vida. Ante el desastre, la oposición de izquierdas pidió una investigación sobre las responsabilidades de la derrota. De esa forma se elaboró un informe que criticaba al monarca y a algunos mandos militares, y entonces, para frenar la presentación del informe a las Cortes, ciertos sectores del ejército propiciaron un golpe de Estado para hacerse con el poder. En el año 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con el consentimiento de Alfonso XIII y con el apoyo de las organizaciones patronales y de los grupos políticos conservadores, protagonizó un golpe de Estado que dio paso a una dictadura militar inspirada en el fascismo italiano. El golpe de Estado se justificó con el argumento de que el sistema parlamentario y constitucional estaba desprestigiado y era incapaz de garantizar el orden social y de frenar la revolución social que se avecinaba. El nuevo régimen instituyó una dictadura militar, que suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y prohibió los partidos políticos y los sindicatos. También destituyó a todos los cargos electos y estableció una rígida censura de prensa. Igualmente suprimió la Mancomunidad de Cataluña y todas las expresiones públicas del catalanismo. También ejerció una gran represión sobre intelectuales, profesores universitarios y organizaciones de izquierda.
La dictadura militar consiguió mantenerse en el poder gracias a una buena situación económica debido a la coyuntura internacional favorable y al fin del conflicto marroquí. Pero a partir del año 1929, las repercusiones de la crisis económica internacional se empezaron a notar y el clima de oposición a la dictadura aumentó considerablemente. Falto de apoyos, el dictador dimitió en enero de 1930. Entonces Alfonso XIII nombró jefe de gobierno al general Berenguer, que debía preparar unas elecciones y retornar la legalidad constitucional. Las elecciones municipales fueron convocadas el 12 de abril de 1931 y había que elegir entre monarquía y república. Entonces la oposición al régimen monárquico constituyó una coalición formada por republicanos socialistas y nacionalistas de izquierda para presentarse unida a las elecciones, mientras que los partidos monárquicos se presentaron divididos. Los resultados electorales otorgaron un número de concejales similar a la coalición republicana y a los partidos monárquicos. Pero aunque estos últimos mantuvieron su fuerza en gran parte de las zonas agrarias, la coalición republicano-socialista triunfó en las grandes capitales y en las regiones industriales. El resultado evidenciaba un rechazo a la monarquía y un deseo de cambio político. Miles de ciudadanos salieron a la calle de forma espontánea para demandar la proclamación de la República. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII suspendió la potestad real y abandonó el país hacia el exilio. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República en medio del entusiasmo popular. Inmediatamente se formó un gobierno provisional, que inició las primeras reformas: amnistía para los presos políticos y libertad de partidos y sindicatos, leyes sociales para mejorar la situación de los jornaleros, con jornada laboral de 8 horas, y establecimiento de una Generalitat Provisional de Cataluña, como paso previo a la autonomía. En los primeros meses, el nuevo gobierno tuvo que afrontar algunos conflictos, sobre todo la quema de conventos, como respuesta a las declaraciones a favor de la monarquía por parte de la jerarquía eclesiástica. Además, en algunas ciudades españolas estallaron importantes huelgas obreras convocadas por la CNT, que aspiraba a la revolución social. En junio de 1931 se convocaron elecciones a las Cortes Constituyentes, que dieron una mayoría a la coalición republicano-socialista. La primera gran tarea de las nuevas Cortes fue elaborar una constitución, que fue aprobada en diciembre de 1931. La Constitución reconocía el sufragio universal masculino y femenino y proclamaba la aconfesionalidad del Estado, aunque se respetaban todos los cultos y creencias. Presentaba una declaración de derechos individuales y establecía amplias libertades públicas y privadas. Reconocía el derecho a la propiedad privada, pero se facultaba al gobierno para expropiar bienes de utilidad pública. El poder legislativo residía en las Cortes, el poder ejecutivo residía en el Consejo de Ministros y en el presidente de la República, mientras se asentaba la independencia del poder judicial. El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones. Una vez aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República, mientras Manuel Azaña presidía el gobierno formado por republicanos socialistas y nacionalistas. La Constitución de 1931 reconoció por primera vez en España el derecho al sufragio femenino. El debate en las Cortes fue controvertido. Las derechas se oponían al voto femenino porque consideraban que el lugar de la mujer en la sociedad era el hogar, y porque consideraban que los asuntos públicos eran cosa de hombres. Y en cambio las izquierdas apoyaban la igualdad legal de hombres y mujeres y defendían su derecho a votar y a ser elegidas. Sin embargo, algunos diputados republicanos dudaban de su conveniencia, ya que tildaban el voto femenino de eminentemente conservador. El nuevo gobierno emprendió durante 2 años la tarea de reformar el país en un sentido democrático, laico y descentralizado. Se pretendía dar solución a algunos de los graves problemas pendientes desde el siglo anterior, con el objetivo de modernizar la economía y la sociedad españolas. Manuel Azaña acometió la reforma del ejército, al que se consideraba atrasado técnicamente y con un exceso de mandos en relación a la tropa. Para ello, el gobierno elaboró una ley de retiros que posibilitó la jubilación de casi la mitad de los oficiales. Igualmente se sometió el ejército al poder civil, se redujo el número de capitanías generales, se disolvió la Academia Militar de Zaragoza y se cambiaron aquellos mandos del ejército considerados contrarios a la República. También se intentó disminuir el peso de la Iglesia Católica,
y su influencia en la educación. La nueva Constitución separó la Iglesia del Estado y en consecuencia se abolió el presupuesto de culto y clero. Se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y se disolvió la Compañía de Jesús. También se introdujeron el matrimonio y el entierro civiles y se elaboró una ley de divorcio. El gobierno trató de promover una educación laica y el Estado asumió la responsabilidad de la escuela pública. De este modo destinaron grandes inversiones a realizar construcciones escolares y a incrementar el número de profesores. La Constitución abrió el camino a la descentralización del Estado, ofreciendo la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y establecer gobiernos autónomos. En Cataluña, el gobierno provisional de la Generalitat redactó su estatuto de autonomía que fue aprobado por las Cortes en 1932. En el País Vasco se empezó la redacción de un estatuto, que fue aprobado en 1936. Y en Galicia, el inicio de la guerra civil frenó el proceso autonómico. La República abordó el problema del latifundismo. En algunas zonas de España, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, existían cientos de miles de jornaleros pobres que no tenían tierras, mientras que la propiedad se concentraba en manos de unos centenares de propietarios. Una ley del gobierno en 1972 decretó expropiables las grandes fincas que no se cultivaran y permitió distribuirlas entre los campesinos sin tierras. El Instituto de Reforma Agraria era el organismo encargado de indemnizar a los propietarios y de facilitar el asentamiento a las familias campesinas. El reformismo republicano tuvo que hacer frente a la oposición de los grandes propietarios agrarios, a la jerarquía de la Iglesia Católica, a una parte del ejército y a amplios sectores de las clases altas y medias. Estos grupos sintieron amenazadas sus propiedades y su poder que desde siglos venían ejerciendo en la vida española. En el año 1932, un golpe de Estado dirigido por el general Sanjurjo fue frenado por el gobierno, pero las fuerzas de la derecha se reagruparon en la Confederación Española de Derechas Autónomas, con José María Gil Robles al frente. Asimismo surgió un nuevo grupo de carácter fascista, la Falange Española, dirigido por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Los monárquicos, dirigidos por José Calvo Sotelo, y los carlistas también se unieron a la oposición. Además, la lentitud de algunas reformas, especialmente la reforma agraria, exacerbó los ánimos de algunos jornaleros y obreros, que deseaban más cambios y más rápidos. La UGT se radicalizó y algunos núcleos anarquistas, sobre todo los vinculados a la Federación Anarquista Ibérica, apostaron directamente por la insurrección armada, para transformar de manera revolucionaria la sociedad española. Así protagonizaron algunos levantamientos que fueron duramente reprimidos por las fuerzas de orden público. La represión del levantamiento de Casas Viejas, donde tuvo lugar una matanza de campesinos por la Guardia Civil, hizo entrar en crisis al gobierno. Manuel Azaña presentó su dimisión como jefe de gobierno y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933. Las elecciones fueron ganadas por los partidos de derecha y de centro, y Alejandro Lerroux, del Partido Radical, fue elegido presidente con el apoyo parlamentario de la Confederación Española de Derechas Autónomas. El nuevo gobierno inició un proceso de desmantelamiento de la obra reformista del bienio anterior, paralizando la reforma agraria, modificando la política religiosa, propiciando un acercamiento al Vaticano y dando amnistía a los sublevados del golpe de Estado del general Sanjurjo. Esta situación provocó la radicalización de los partidos de la izquierda. En el año 1934 tuvo lugar una remodelación del gobierno, que dio entrada a 3 ministros de la CEDA. Este hecho fue la chispa que encendió el estallido de revueltas en todo el país, sobre todo en Asturias y en Cataluña. En Asturias, los anarquistas, socialistas y comunistas, unidos, ocuparon la cuenca minera y proclamaron la revolución social. La revuelta fue sofocada por el ejército y estuvo seguida de una gran represión. Y en Cataluña, donde el gobierno de la Generalitat conservó una coalición de izquierdas, fue el propio presidente Lluís Companys el que encabezó la insurrección proclamando el Estado catalán dentro de la República Española. La rebelión fue rápidamente sofocada y en represalia se disolvió la Generalitat, se encarceló a su presidente junto a otros líderes políticos y se suspendió el Estatuto de Autonomía. Las desavenencias entre los partidos de la coalición gubernamental, la cual componían el Partido Radical y la CEDA,
y sobre todo los escándalos de corrupción en el gobierno llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936. Las fuerzas de centro-izquierda se presentaron agrupadas en el Frente Popular. Su programa consistía en recuperar las grandes reformas del primer bienio republicano y en conseguir la amnistía para los represaliados de 1934. La CNT, que no participaba en las elecciones debido a su apoliticismo, recomendó el voto a esta coalición. La derecha acudió dividida entre la CEDA, la Falange Española y el Bloque Nacional. La derecha pretendía modificar la Constitución en un sentido conservador. Las elecciones dieron la victoria, aunque por escaso margen, al Frente Popular. En mayo, Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Santiago Casares Quiroga fue nombrado jefe de gobierno. La coalición de izquierdas continuó las reformas frenadas en 1933 y se restauró la Generalitat de Cataluña, reiniciándose de nuevo el proceso autonómico en el País Vasco y en Galicia. La división entre derechas e izquierdas plasmaba en el resultado electoral se dejó sentir en la calle. Los sectores más radicales de la izquierda propugnaban la revolución social, mientras que los extremistas de derechas, que contaban con el apoyo de un sector del ejército, defendían la necesidad de un golpe de Estado que pusiese fin a la República y al proceso de reformas. Las tensiones entre los bloques opuestos desencadenó un clima de violencia social, que culminó con el asesinato del diputado de derechas Calvo Sotelo en represalia por la muerte del teniente Castillo, que era un militante socialista. Este clima de violencia fue el pretexto a partir del cual las fuerzas conservadoras, contrarias a la República, decidieron que había llegado el momento de interrumpir por las armas el proceso reformista republicano. El 17 de julio de 1936, en Melilla, Tetuán y Ceuta, y el 18 de julio en la península, un sector importante del ejército, con los generales Francisco Franco y Emilio Mola al mando, entre otros, a que se unieron tradicionalistas y falangistas, protagonizaron un golpe de Estado. Se apoderaron de los órganos de gobierno y de algunas ciudades, y constituyeron una junta de altos cargos militares, con la intención de restablecer el orden y acabar con el gobierno del Frente Popular. El gobierno tardó en responder, y en 2 días los sublevados se habían hecho fuertes en Canarias, el norte de África, Pamplona, Sevilla, Castilla y León y parte de Aragón. El 19 de julio, ante el clamor popular contra los rebeldes, José Giral, nuevo jefe de gobierno, se decidió a entregar armas a las milicias de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular, para frenar el golpe y defender la legalidad republicana. Igualmente, parte del ejército de las fuerzas de seguridad republicanas y amplios sectores de las clases medias comprometidos con la República se mantuvieron fieles al gobierno. En consecuencia, el levantamiento fue sofocado en Madrid, Cataluña, las zonas industriales del País Vasco, Asturias, Santander, Levante, parte de Castilla, Extremadura y Andalucía. Sin embargo, España quedó dividida en 2 zonas, lo que supuso el inicio de una guerra civil. En el año 1936, la situación política europea era muy tensa debido al surgimiento del fascismo italiano y del nazismo alemán. Así, desde el primer momento, la Guerra Civil Española alcanzó una gran repercusión internacional. La guerra en España fue vista como una confrontación entre las fuerzas democráticas y en parte revolucionarias frente a los regímenes fascistas. Para muchos, España era el primer escenario de operaciones en el que combatían las 2 fuerzas que acabaron enfrentándose en la Segunda Guerra Mundial. Los militares sublevados contaron desde el primer momento con ayuda alemana e italiana. Los fascistas alemanes ofrecieron a los sublevados aviación, artillería, carros y equipos de transmisión, y los fascistas italianos les ofrecieron tropas de voluntarios. Los sublevados, además, tuvieron el apoyo, aunque en menor medida, de voluntarios portugueses. Para no agravar la tensión europea, Francia y Gran Bretaña impulsaron un comité de no intervención en la guerra española, al que se sumaron otros países europeos. Pero los gobiernos italiano, alemán y portugués no retiraron su apoyo a los franquistas. El comité de no intervención perjudicó a la República, ya que se encontró sin la ayuda de las democracias europeas, pues Francia cerró su frontera y Gran Bretaña decretó un embargo total a la República. Ante esta situación, la URSS se convirtió en su único apoyo militar, tanto con armas como con asesores. La posición de los gobiernos no impidió una enorme oleada de solidaridad internacional con el bando republicano. Miles de voluntarios de los más diversos países se llegaron a España para combatir en defensa de la legalidad republicana.
eran las llamadas Brigadas Internacionales, que fueron muy importantes en la defensa de Madrid y participaron en todos los frentes bélicos. En un contexto bélico, la tensión mantenida durante los años de la República estalló con fuerza y desencadenó una situación revolucionaria. El hecho de que la defensa de la República estuviese en gran parte en manos de los militantes de los partidos y de los sindicatos de izquierda dio lugar a la formación de comités, que eran órganos de poder popular que dirigían el esfuerzo bélico y la vida civil en la retaguardia. Los comités obreros ocuparon y colectivizaron fábricas y confiscaron las tierras de los latifundistas para repartirlas entre colectivos de campesinos. Este proceso revolucionario fue impulsado por las fuerzas obreras, especialmente por los anarcosindicalistas de la CNT y de la FAI. Además se desató con gran fuerza el anticlericalismo. Los sacerdotes fueron perseguidos y las manifestaciones religiosas fueron consideradas antirrevolucionarias. Todo símbolo aristocrático, burgués o religioso fue perseguido como enemigo y en ocasiones fue causa de encarcelamiento o muerte. En septiembre de 1936 se formó un nuevo gobierno de coalición de todas las fuerzas leales a la República, es decir, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. Presidido por el socialista Largo Caballero, las autoridades republicanas lucharon desde muy pronto contra toda forma de represión incontrolada, tratando de encauzar el proceso revolucionario y de mantener la legalidad constitucional. Asimismo, en un esfuerzo para ganar la guerra, fusionaron las milicias en un ejército popular. Los fracasos militares de la República propiciaron la división dentro de las fuerzas republicanas. Republicanos comunistas y parte de los socialistas defendían la necesidad de congelar el proceso revolucionario y de dar prioridad al esfuerzo bélico. Pero los anarquistas y los trotskistas se opusieron a algunas de las medidas del gobierno de coalición y en mayo de 1937 se llegó al enfrentamiento armado en Barcelona entre los dos bandos de las fuerzas republicanas. Como resultado, Juan Negrín formó un nuevo gobierno, esta vez sin presencia anarquista y con una fuerte influencia comunista. El gobierno se impuso sobre los comités, liquidó parte de las colectivizaciones y dedicó sus mayores esfuerzos a las tareas bélicas. Proclamó una política de resistencia a ultranza, que se apoyó en un fortalecimiento de las instituciones del Estado y también del ejército popular. En la zona controlada por los rebeldes conservadores, todos los esfuerzos estaban dirigidos a ganar la guerra, y para ello establecieron un poder militar único, que agrupó a todos los que luchaban contra la República. El primer órgano de poder de los sublevados fue la Junta de Defensa, que desde el 1 de octubre de 1936 nombró jefe de gobierno y generalísimo a Francisco Franco, al tiempo que le otorgaba plenos poderes. En abril de 1937 se decretó la unificación de todas las fuerzas políticas en un partido único, la Falange Española Tradicionalista, y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Un año después se creó el primer gobierno franquista en Burgos. El nuevo Estado propuesto se inspiraba en el fascismo, obedeciendo ciegamente al jefe, despreciando el liberalismo y la democracia y exaltando la violencia. El nuevo Estado propuesto también defendía un modelo social basado en el conservadurismo y la preeminencia del catolicismo como eje vertebrador de la sociedad. Uno de los primeros objetivos de las autoridades franquistas era acabar con las reformas republicanas. Por ello, se abolieron la legislación marxista, la reforma agraria, la libertad religiosa y los estatutos de autonomía. También se suprimieron los partidos políticos y los sindicatos. En las zonas dominadas por los franquistas se institucionalizó la persecución sistemática de los miembros del Frente Popular. Esta represión fue llevada a cabo con el apoyo de amplios grupos sociales y en ocasiones con el apoyo de la propia Iglesia. La represión se tradujo en forma de detenciones, encarcelamientos y fusilamientos, y afectó a todos aquellos que habían apoyado a la República y también a aquellos que simplemente no manifestaban su adhesión al nuevo régimen. Su objetivo era atemorizar a la población e impedir cualquier disidencia u oposición al nuevo Estado. A finales de julio de 1936 se habían consolidado dos zonas, la zona republicana y la zona ocupada por los sublevados. Los sublevados controlaban Castilla y León, Galicia, Baleares y una parte de Andalucía, de Aragón y de Extremadura. Estas eran zonas agrícolas y de orientación política conservadora. La República mantenía el norte, Cataluña, Levante, Madrid, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. Estas eran zonas en las que estaban las grandes ciudades y los núcleos industriales. La estrategia de los sublevados era avanzar desde el sur hacia Madrid y tomar cuanto antes la capital.
En agosto ocuparon Extremadura y en septiembre ocuparon Toledo. El gobierno de la República, ante un ataque inminente, abandonó Madrid y se instaló en Valencia. Pero en noviembre, las fuerzas republicanas consiguieron frenar la ofensiva franquista. Los sucesivos intentos de entrar en Madrid fracasaron. Y en la primavera de 1937, los sublevados decidieron cambiar de frente. Entre abril y octubre de 1937 se libró la Batalla del Norte, cuando el grueso de las tropas franquistas atacó las grandes ciudades norteñas. El 26 de abril se produjo el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana, y en junio las tropas franquistas ocuparon Bilbao y las zonas industriales y mineras del norte de España. Aunque los republicanos intentaron otras ofensivas, no pudieron evitar la caída de Santander en agosto y la de Asturias en octubre. En el año 1938, las tropas sublevadas avanzaron sobre Aragón y llegaron al Mediterráneo por la zona de Castellón, con lo que Cataluña quedó aislada del resto del territorio republicano. Para impedir el avance de los sublevados, el gobierno de la República concentró todas sus fuerzas en la batalla del Ebro, con el objetivo de hacer retroceder a los sublevados. En noviembre de 1938, y tras duros combates, los republicanos tuvieron que replegarse a la otra orilla del Ebro. A partir de entonces, el avance de los franquistas sobre Cataluña fue imparable. Barcelona fue tomada el 26 de enero de 1939 y poco después las tropas franquistas llegaron a la frontera francesa. En febrero de 1939, solo Madrid y la zona centro quedaban en manos republicanas. El gobierno de Negrín intentó resistir, pero un golpe de estado en Madrid creó una junta que intentó negociar con Franco. Pero esta negociación no tuvo éxito. Entre febrero y marzo, los franquistas ocuparon el territorio restante, y el 1 de abril de 1939, un parte de guerra dio el conflicto por finalizado. Con la derrota republicana se inició el exilio ante el temor a la represión franquista, y se calcula que más de medio millón de españoles, hombres, mujeres, niños y militares republicanos, cruzaron la frontera francesa. De todo este colectivo, en pocos meses volvieron a España unos 250.000 españoles. El resto iniciaron un largo exilio. Miles de republicanos españoles, exiliados en Francia, participaron en la resistencia contra los nazis, al estallar la Segunda Guerra Mundial. Algunos fueron detenidos por los alemanes y confinados en los campos de concentración, donde murieron unos 16.000 republicanos españoles. Otro grupo se refugió en la URSS, y otro grupo, formado por políticos e intelectuales, partió hacia América Latina, donde constituyeron en México un gobierno en el exilio, aunque sin legitimación democrática, al no ser posible convocar elecciones. Y eso es todo. Un saludo.